Hola, soy Julia Gelosi. Hoy vamos a aprender las figuras básicas sobre patín, aquellas que tenemos que saber sí o sí cuando comenzamos a andar sobre las ruedas. Vamos a hacer algunas que son trabajadas sobre un pie, a hacer otras que son agachadas y algunas en dos pies pero en posición parados con los dos patines sobre el piso. Hoy nos encontramos en la plaza de ejercicio de la ciudad de Pergamino en Buenos Aires. La estuve probando un ratito, muy linda pista, muy alisada. Lo único que por ahí le juega en contra es el tamaño, es muy chiquitita. Así que le vamos a dar un 5 de 10. 5 de 10 si ya somos grandes y nos queda muy chiquita la pista, pero en el caso de que seamos chicos o que estemos aprendiendo a patinar y querramos hacerlo solo por hobby, la verdad que la pista se merece un 8 de 10 porque es muy alisada. Lo único bueno que es muy chiquita. ¿Y qué les parece si ahora comenzamos a hacer las figuras? Allá vamos. Para que tengan en cuenta, hacer las figuras... Para que tengan en cuenta, hacer la figura no es nada fácil. Lleva tiempo y lleva mucha práctica. Capaz que una figura les sale muy rápido, por decirlo en una sola clase. Capaz que otras les tarda 2 o 3 semanas en aprenderlas. Pero no se tienen que frustrar. Practiquen, practiquen que les va a salir. De eso no hay dudas. Figura número 1. Vamos a aprender la básica que en todos lados nos enseñan apenas empezamos a patinar. Se llama el carrito. Tengan en cuenta que dependiendo del lugar donde viven la van a llamar de diferente nombre, ya sea a esta figura o a todas las que aprendamos hoy. Para hacer el carrito es importantísimo que estiremos los brazos como vimos en el video de aprender a patinar. Siempre los brazos estirados y al momento, me voy a poner de lateral así se ve mejor, al momento de agacharnos tenemos que tirar el peso del cuerpo y los brazos hacia adelante. Una vez que tenemos los brazos adelante, empezamos a agacharnos. Es importante que el cuerpo se tire hacia adelante porque si lo tiramos para atrás nos podemos caer. Entonces, brazo estirado, empiezo a estirarlo hacia adelante y me voy agachando con el pecho hacia adelante hasta intentar agacharme del todo. Cuesta mucho, así que de a poco lo tienen que ir intentando y es importante que los patines estén un poco flojos. No sé si se acuerdan en el primer video que subí que les expliqué cómo atarse los patines. Es esencial porque en esa parte aprendemos a atarnos un poco flojo arriba para poder agacharnos en esta figura. Entonces, importante, brazo estirado, nos agachamos con la fuerza tirada hacia adelante. Y también inténtenlo hacer con un poquitito de velocidad, mucho más fácil si tienen, aunque sea un poco de velocidad, porque si están frenados del todo es más complicado porque el equilibrio se pierde más rápido. Entonces, un poco de velocidad y me empiezo a agachar con los brazos hacia adelante. Figura número 2 de las posiciones que son agachadas. Esta se llama la carretilla. Algunas la conocen también como carrito en un pie. Vamos a hacerla. Brazos estirados, me agacho hasta llegar al carrito. Una vez que estoy en el carrito, lo único que tengo que hacer es estirar la pierna hacia adelante. Pero no es tan fácil como parece. Me voy yendo. No es tan fácil como parece porque si nos agachamos con el peso centrado en el medio o tiramos el peso hacia la pierna que está estirada adelante, que está libre, va a suceder esto. Y es lo más común. A todas y a todos nos pasó eso. Así que recuerden, importante, primera posición, carrito con los brazos adelante, el cuerpo, el peso hacia adelante. Y una vez que empezamos a sacar la pierna hacia adelante, elijan la derecha o la izquierda, la que ustedes se sientan más cómodos. Los brazos y el peso del cuerpo va a ir apoyada hacia la pierna que tienen sobre el piso. Para levantarnos lo mismo, mantengan el peso del lado de la pierna que tienen apoyada, acercan la otra pierna y se levantan. Un dato importante es saber que al momento de hacer la carretilla, si dejamos la pierna libre sobre el piso, a medida que vamos patinando y avanzando se va a abrir. Esto es común y sucede siempre. Entonces, si se animan, intenten levantar la pierna un poco, que las ruedas no toquen el piso y la hago elevada. Otra técnica de hacer la carretilla, que también sirve para trabajar la elasticidad, es intentar sostenerse el freno con la misma mano de la pierna extendida hacia adelante. Y obviamente no se olviden de estirar al terminar de patinar, si no les va a quedar doliendo todo. Figura número 3. Lo que vamos a intentar en esta figura es flexionar las piernas y con la que ustedes se sientan más cómodos la van a extender al costado, la van a extender al lateral. Firme y espalda derecha, brazos tirados a los costados, extendemos la pierna al lateral. Esta figura se llama el compás. Pueden hacerla con una pierna, pueden hacerla con la otra pierna.
En el compás no es necesario sí o sí hacerla a cierta altura. Muchas veces empezamos haciendo la figura en esta altura, que es posición prácticamente parados, y a medida que nos va saliendo lo que podemos hacer es agacharnos cada vez más. Cuesta un poquito porque hay que hacer mucha fuerza, pero hay que practicar y sale, ¿eh? Punto y me levanto. Figura número 4, vamos a aprender el indio. Yo pensaba el indio de los dibujitos animados. Bueno, ese indio no. Vamos a aprender la figura número 4, que es el indio, y es una figura que también se empieza en posición base de patines. Estiramos una pierna por delante y flexionamos la de atrás. La mayoría lo que intenta hacer es estirarse hacia atrás. Marea un poco, por eso se recomienda hacerlo en cámara lenta, despacio. Primero estiramos. Acuérdense sí o sí de flexionar la pierna de atrás para no irse, no caerse, y lo ideal es empezar de a poco. Vamos tirando primero la panza, después los hombros y por último la cabeza. Y cuando vuelvo hago lo mismo, cabeza, panza y me levanto. Como en todo deporte es importante la disciplina. Acuérdense, como les dije al principio del video, que no son fáciles las figuras, no se frustren y practíquenlas mucho. Con prácticas les va a salir y perfectas. Cualquier cosa, si tienen una duda, obviamente escríbanme por mis redes, mándenme un video de lo que están intentando hacer, que yo los voy a ayudar siempre. Número 5 de figuras básicas. Vamos a aprender una que es trabajando en un pie. Esto nos va a ayudar muchísimo al equilibrio. Si trabajaron la caminata de soldadito, esto les va a ser muchísimo más fácil. ¿Cómo lo hacemos? Posición base de nuevo, y lo que vamos a intentar es firme los brazos porque vamos a subir la pierna, la que ustedes quieran, y la vamos a elevar. Las ruedas del patín que está elevado tienen que estar a la altura de la rodilla. Esta figura se llama garza y también podemos hacerla con la pierna que queramos. Podemos hacerla con la pierna izquierda de base o con la pierna derecha. Y no se olviden de suscribirse, que todavía faltan por aprender miles de figuras más. Falta por aprender cómo deslizar para atrás, cómo doblar, cómo hacer millones de cosas. Así que aprieten la campanita que vamos a seguir aprendiendo muchas cosas. Número 6. Otra figura para trabajar el equilibrio y en un pie. El número 6 es la media paloma. Brazo es estirado y la pierna se va a elevar hacia atrás, a media altura. Hay otra figura un poquito más difícil que es la paloma. Lo que se hace en la paloma es elevar la pierna aún más. Esta figura también se puede llamar ángel. Para menor dificultad, acuérdense de hacer la media paloma, que es con la pierna estirada y atrás. La de base, si quieren, pueden flexionarla un poquito para tener mayor equilibrio. Una vez que practicaron mucho y que les salieron esas 6 figuras básicas, pueden empezar a combinarlas entre sí. ¿De qué manera? Por ejemplo, pueden hacer la garza. De la garza estirar la pierna hacia adelante y ahí intentan, obviamente haciendo fuerza con todo el cuerpo y con los brazos firmes, agacharse para combinar la garza con la carretilla. Una vez que lo hagan la carretilla, juntamos en carrito y nos levantamos. ¿Por qué no? Tengan en cuenta que no hay una ley de cómo hacer las figuras. Muchas veces algunos se agachan en carrito y estiran la pierna adelante en carretilla y la suben acá arriba o la mantienen al costado. Es comodidad de cada uno. Lo que sí se aconseja en ciertas figuras es una posición base en el caso de que se quieran dedicar a competir, porque está reglamentada algunas posiciones. Si lo hacen por hobby, no es necesario que lo hagan de cierta manera y a rajatabla como uno les dice, sino que patín es un deporte muy divertido, entonces pueden inventar y hacer lo que ustedes quieran. Siempre y cuando tengan las bases del conocimiento del equilibrio, de la postura firme, que los va a ayudar mucho a que no se caigan cuando patinan. Y ahora vamos a ver las figuras en movimiento y a toda velocidad. ¡Vamos a patinar! Hoy aprendimos 6 figuras básicas, 2 agachadas, 2 en 2 pies y 2 con un pie. Así que me encantaría saber cuál es su figura favorita de las que aprendimos hoy. Che, me parece que se hizo un poquito de noche, ¿no?